Continuamos con más aquí de Deportivas Radio. Invitamos hoy al presidente del Deportivo Saprissa, don Juan Carlos Rojas. Don Juan Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Un viejo conocido, Roger, ¿verdad? Claro. Don Juan Carlos. Nos vemos poco, pero sí, yo diría que no, que mucho. Más bien, no. Don Juan Carlos, hay un tema que es el plan Saprissa 2020, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando empezó Horizonte Morado que muchos cambios y mucha reestructuración iban apuntado hacia ese plan. ¿Qué le parece si nos comenta un poco cómo se ha desarrollado? Porque sabemos que muchos objetivos ya tienen su cheque en la lista, pero hay otros que se estarían desarrollando este año para terminar el próximo año. Sí, así es. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí con ustedes. Y bueno, me encanta hablar de más allá de lo que sucede en la cancha, que yo sé que es muy importante y la afición siempre está muy pendiente, pero también de una visión y una estrategia institucional que tenemos y que trajimos desde 2011, cuando anunciamos el plan Saprissa 2020. Ese plan estaba compuesto o está compuesto por 5 ejes, empezando por el deportivo. Sabemos que el Saprissa tiene una gran responsabilidad y presión, que es buscar el título siempre. Y dentro del plan deportivo hay una serie de elementos, desde qué sucede con la primera división y con divisiones menores, y ahí hemos ido implementando una serie de temas. Otro eje es el de la afición, que yo creo que es el activo más grande que tiene un club de fútbol, y es lo que hace a Saprissa lo que es. Entonces, con la afición había una serie de iniciativas, una serie de metas, una serie de estrategias de acercarnos más a la afición, de comunicación digital, de acercar a la afición al estadio. Entonces, toda una serie de iniciativas de corto, mediano y largo plazo con ese eje de la afición. Otro es el comercial, y en el comercial igualmente creo que hemos crecido muchísimo. Tenía que ver de cómo teníamos la relación con nuestros socios comerciales estratégicos, temas de patrocinios, temas de cómo manejamos la marca, la imagen del Deportivo Saprissa, cómo la hacemos, digamos, congruente con los valores del Saprissa, porque a veces hay incongruencias entre lo que el club dice que quiere hacer o representar y lo que efectivamente se está comportando los que representan el club. Entonces ahí tiene que ver un montón de cosas. Después el estadio es el cuarto eje del plan 2020, y ahí ya casi que a uno se le olvida cómo estaba el Ricardo Saprissa. Yo sí me acuerdo. Bueno, hay una serie cuando de planes se a futuro. las graditas. Era impresionante. Sí. La verdad que uno como morado le daba vergüenza de ver cómo estaba ese estadio en ese momento. Y bueno, se ha invertido muchísimo dinero en hacer que el orgullo del sapricismo, ¿verdad?, volviera en cuanto a su casa, que es la cueva. Y ahí, pues, como dije, se ha invertido mucho desde la cancha, los techos, la iluminación, las butacas, camerinos, prensa, un montón de cosas para hacerlo mucho más agradable, ¿verdad? Porque al final estamos en un tema también de entretenimiento y tenemos que atraer a la afición al estadio, y tiene que ver con infraestructura y también tiene que ver con la parte de seguridad, de comodidad, de experiencia estadio. Y el último eje es el de responsabilidad social, que ese también fue uno de los elementos importantes que, digamos, que nos llamó la atención de entrar en este proyecto. Y es el gran impacto que tiene el fútbol en nuestra sociedad, y dentro del fútbol, pues el que más impacto tiene, creo yo, es el Saprissa, con lo cual nos pone una muy grande responsabilidad para dar de vuelta a la comunidad, al país, a nuestra afición, mediante proyectar los valores correctos, dar el ejemplo, y también vía la Fundación Saprissa, que tal vez mucha gente no conoce, pero se formó una fundación y un porcentaje de los ingresos del club van a esa fundación para iniciativas con niños y jóvenes, y eso nos llena de muchísimo orgullo. Entonces, esos son los 5 ejes del plan Saprissa 2020. Muchos se han cumplido, algunos están en proceso, vienen cosas interesantísimas. Y bueno, yo creo que ha sido un trabajo muy fuerte, porque en paralelo a todo eso ha habido un trabajo, diría yo, titánico de reordenamiento
organizacional, administrativo, financiero, ¿verdad? Yo creo que ha sido muy conocido todos los temas y problemas, por ejemplo, con la caja, con instituciones del gobierno, de contingencias arrastradas o originadas en administraciones anteriores que le hemos tenido que hacer frente, ¿verdad? Y esa ha sido parte de toda la labor que hemos hecho. Don Juan Carlos, yo siempre he destacado la labor administrativa de Saprissa. Me parece que es un equipo que administrativamente es ordenado y hasta como el ejemplo, lo que debería ser un equipo y demás. Ayer leo unas declaraciones de Vladimir y de pronto me asusta que habla de las finanzas. ¿Están en peligro esas finanzas del Saprissa, don Juan Carlos? Porque dice, hay un proyecto tan grande y demás, uno... Sí, no están en peligro en lo más mínimo. No están numeritos rojos ni nada, no están azules. No, y más bien me ha llenado de muchísimo orgullo cómo estamos en este momento, porque esa labor de ordenamiento, esa labor de crecimiento del negocio y de los ingresos, en donde se han más que duplicado en los últimos años, están a disposición y a vista de los accionistas, por ejemplo. Nosotros los estados financieros se los presentamos a ellos. Saprissa está en números negros, dichosamente, y además está respaldado por un grupo de socios, diría yo, AAA, un grupo de socios que estamos aquí para largo. Nosotros no estamos pensando en salir en el corto plazo. Yo quisiera estar y ser parte del grupo de socios por los próximos 30 años, por el resto de mi vida, ¿verdad? No tenemos ningún interés de vender ni de salir, y ese respaldo de los socios, para empezar, hizo que en los primeros años, cuando los números estaban en rojo, por todo el bagaje negativo que traía el Saprissa, le pudimos hacer frente. Y ahora, dichosamente, ya se le han dado vuelta a todas las finanzas, hay una estabilidad y fortaleza importante. Y yo creo que lo que dijo Vladimir iba por una línea que a veces se malinterpreta, y yo creo que se ha malinterpretado cada vez que hay ventanas de fichajes, y la gente, obviamente, la afición quisiera siempre fichajes y fichajes. Si usted ve, nosotros solo ha habido una salida de la planilla, que fue Tacio, y que, por cierto, estamos buscando un nuevo y lo vamos a sustituir. Además, vino la llegada de Aubrey David y de los dos muchachos de Carmelita. Entonces, si no hay salidas, o sea, si solo ha habido una, ¿por qué nos vamos? Porque hay una estabilidad muy fuerte, y ¿por qué nos vamos a llenar de un montón de jugadores adicionales? Lo que sí tenemos es una disciplina financiera, porque si uno no es disciplinado financieramente en el hogar, en las finanzas personales, en la empresa o lo que sea, pone en riesgo el plan futuro, y que no se confunda la disciplina financiera y seguir un presupuesto con que haya debilidad institucional, lo cual no podría ser más lejano de la realidad. A mí, Andrea, a mí me gustó esa noticia porque en el tiempo he visto que los entrenadores últimos que han llegado a Saprissa van con la visión y la misión de la empresa, en este caso Saprissa. Acuerdos, ustedes no sé si es la visión de ustedes, pero yo he visto los últimos entrenadores una tranquilidad total, amparados por la empresa. Carlos Vaz, un sobrio, no despaviento de estar chocando tanto con la prensa. Lo mismo de Vladimir, me ha gustado la forma de dirección, que se encarga de ver otras cosas, no estar viendo a ver cómo se mete en polémica de algo. Este respaldo que vi hoy en los periódicos de Vladimir, yo creo que eso es una persona que está entronizada en la visión del proyecto Saprissa en este caso. Por eso entonces uno dice, bueno, yo creo que va bien el proyecto 2020, que hay que irlo desmenuzando poco a poco, pero va bien, creo yo. Esa es mi yo creo que ahí, sí, y tal vez sumaría a eso, Roger, el hecho, digamos, el hecho que para nosotros es muy importante que la estrategia, la visión, que haya congruencia institucional, ¿verdad? Porque si uno quiere ir hacia un lado y no todo el mundo está jalando para ese lado, pues es muy difícil, y por eso yo creo que se ha demostrado, y también me llena de mucho orgullo, que hemos llegado como a un nivel, llamémoslo así, de madurez dirigencial,
que se gana a través de muchos años y a través también de golpes, también. De golpes, por supuesto. Por supuesto que lo que uno sabe ahora y cómo uno aborda decisiones o momentos difíciles es muy diferente que hace 5 años, por ejemplo. Y yo creo que esa madurez hace que uno tenga la cabeza fría para seguir el plan que uno se ha trazado, para no estar tomando decisiones a lo loco o muy fanáticas. Y yo creo que ese ha sido parte del éxito, digamos. Incluso yo diría que dentro de eso, ¿verdad? Cuando ponen a Carlos Watson, una parte de la afición estaba molesta, y más cuando llegó Pablo César Wanchope, y aún así ustedes lo sostienen y dijeron, bueno, vamos contra viento y marea, y la gestión de don Carlos Watson fue exitosa. Cuando ponen a Vladimir, hay una parte de la afición que está molesta. Yo creo que esa es la madurez dirigencial, ¿verdad? Don Juan Carlos, de que antes, hace muchos años, la afición quitaba y ponía entrenadores y era un poco difícil sostener un proceso. Era difícil en la selección, en Saprissa, en la liga, y ya uno va viendo que los dirigentes, pues por lo menos ahora la gente se viene encima, pero ya por lo menos sostienen y dicen, bueno, esta es la decisión que tomé, muero con esta decisión. Sí, yo creo que uno no puede meterse en ese rollo, ¿verdad? Del cortoplacismo absoluto, de perder una final, por ejemplo, tan dolorosamente como fue hace 3 semanas contra Heredia, ¿verdad? En donde, por supuesto que la afición está dolida y está molesta, ¿verdad? Por esa pérdida. Y entonces, si uno se mete en eso, de pronto uno empieza a cometer errores. Yo creo que justamente esa madurez nos ha hecho saber que el dar continuidad a un proyecto y a un proceso y esa continuidad y estabilidad deportiva tiene éxito también, porque lo hacemos no solo por ser cabezones, lo hacemos porque creemos que eso va a conllevar a los mismos resultados que quiere la afición, que es ser campeón. Y bueno, yo creo que también, aunque nos dolió perder esta final muchísimo, pero Saprissa ha ganado 5 de los últimos 10 torneos, más que cualquier otro, entonces también demuestra pues que esa visión a la postre también da resultados. Juan Carlos, el tema de CONCACAF, ¿verdad? Saprissa es el único equipo que a nivel centroamericano y nacional pues llegó a Mundial de Clubes, llegó en un 3er lugar. ¿Qué hace falta para repetir lo que se hizo hace tantos años? ¿Hacia dónde se tienen que dirigir? Porque a veces uno dice, bueno, ustedes decían que la planilla actual iba a alcanzar, pero uno se pregunta, ¿qué pasó años anteriores de que tal vez ya no se logró ese protagonismo en el torneo del área? ¿Es que los equipos mexicanos ya le han tomado más importancia? ¿Es eso verdad? ¿O que los equipos de la MLC se han metido? ¿O es que Saprissa dejó de hacer algo? ¿Cuál es la realidad de esto, Juan Carlos? Hay varios elementos. Para empezar, es innegable que el crecimiento de la Liga MX y de la MLS en los últimos 10 años ha sido abismal, ha sido tremendo. La fortaleza financiera de esas ligas se ha triplicado a nivel de ingresos, y la UNAFUT y el fútbol en Centroamérica no ha pasado lo mismo, ¿verdad? Entonces la brecha se ha hecho muchísimo más grande. Entonces es más difícil, esa es la realidad. Cada vez es más difícil porque en vez de ir cerrando la brecha se nos está haciendo más grande. El fútbol de México, por ejemplo, permite hasta 10 extranjeros y llevan jugadores que ganan millones de dólares. La planilla del Tigres yo creo que supera fácilmente los 30 millones de dólares al año, creo yo. Y eso, bueno, imagínense lo que son las planillas nuestras, aún con los equipos más grandes del país. Para los 2 equipos. ¿Verdad? Ahí para los 12 equipos multiplicado por 10, ¿verdad? Entonces, o por 5, ¿verdad? Entonces, ahí hay que abordarlo de manera diferente. Obviamente, ahora en febrero contra Tigres queremos ganar y creemos que podemos ganar. En 180 minutos cualquier cosa puede pasar y aquí Roger Flores lo sabe más que nadie, y yo creo que jugadores y equipos y selecciones costarricenses han hecho hombradas en diferentes momentos, desde Italia 90 hasta Saprissa en su momento, obviamente Brasil 2014, entonces se puede, en un partido cualquier cosa pasa. Las probabilidades, creo yo, están en contra nuestra porque Tigres es un equipo muy fuerte. Pero como se tiene que abordar esto, es también
a mediano y largo plazo. O sea, yo creo que nosotros tenemos que atacar, uno, con talento. Aquí hay muy buen talento, hay que seguirlo desarrollando, invirtiendo en ese talento en divisiones menores. Dos, fortaleciendo la parte financiera de la UNAFUT y de los clubes, y eso nos va a permitir retener ese talento un poco más. O sea, ¿qué pasaría si hoy los 8 jugadores de Saprissa que han salido en los últimos 2 años de pronto hubiéramos podido sostenerlos, aunque sea un año más? A eso ¿verdad? a eso iba yo. Y de pronto los legionarios, que hay 20 o 25 de Saprissa afuera, ¿qué pasa si uno logra traer algunos de esos un año antes? Entonces, de pronto la combinación de desarrollo de talento, de fortalecimiento de finanzas, y entonces ahí sí es donde es tan importante ser disciplinado financieramente, un desarrollo institucional correcto, para que la brecha le empecemos a dar vuelta y la brecha se cierre y Saprissa pues pueda volver a soñar en grande en CONCACAF. A eso iba yo. Cuesta mucho sostener en ese plan de desarrollo de Liga Menor a mucho jugador, porque en el tiempo he visto que Saprissa se le han ido, por así decirlo, se le han ido, y ahí los últimos 2 que conozco yo, está Jimmy Marín y Alan Cruz. ¿Es por sostenibilidad o porque se apresura el director de lo que es Liga Menor? ¿Qué está pasando ahí en ese sentido? Claramente es más difícil en general sostener jugadores ahora, porque desde los 15 años algunos ya tienen agente. Esa es la realidad. Hay jugadores de 15 años con agentes y hay jugadores de 13 años que los padres ya están buscando agentes. Y entonces los padres piensan que un jugador de 15 años o 16 ya tiene que tener minutos en primera división, y entonces de pronto el sueño no necesariamente es llegar a Saprissa, sino en cualquier equipo que sea, tener unos minutos, porque la gente le promete que si tiene esos minutos lo va a llevar a Europa, a Estados Unidos o a donde sea. Entonces la dinámica es muy diferente. Además Saprissa produce muchos jugadores y bueno, y a veces pasa que se nos va uno por ahí que no queríamos que se fuera. Pero ahí es donde nosotros tenemos que ofrecer las condiciones apropiadas, no solo financieras, sino de desarrollo personal y profesional, para que sepan que Saprissa es la plataforma ideal para que los jugadores cumplan sus sueños, tanto individual, grupal, y eventualmente den un salto, porque no podemos esconder que esa es la ambición de muchos de los jugadores, lo cual está bien, es una carrera corta y las condiciones internacionales son mucho mejores que las locales. Esa es una realidad de nuestro país. Pero trabajamos muy fuerte para eso. Muchísimas gracias, don Juan Carlos, por habernos acompañado y tener esta charla que pocas veces tal vez uno lo logra, ¿verdad? Así de manera calmada, que nos explique bien todo. Y a principio de año. Así que aquí los micrófonos siempre van a estar abiertos para cuando guste venir. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación y un placer. Gracias. Nosotros nos vamos a un corte comercial y ya regresamos con más de Deportiva Radio.